Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir la parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetará. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con sus viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Sentamos un momento, por favor. Hermanos, esta parábola que escuchamos de Jesucristo hablándonos sobre un viñedo, un dueño y unos viñadores, sin lugar a dudas que nos quiere decir, nos quiere invitar, hermanos, a que tratemos nosotros de discernir y entender que nuestra relación con Dios tiene que ser una relación amigable, afectuosa y reconociendo siempre, hermanos, el grado que tiene Dios en mi vida. Dios tiene que ocupar el primer lugar siempre, ¿de acuerdo? Siempre. En una jerarquía de nuestras personas, Dios siempre ocupa el primer lugar. Después de Dios, la familia, ¿de acuerdo? Y después de la familia, pues vamos bajando, ¿de acuerdo? Y esta parábola nos habla un poquito de eso. Nos dice que un dueño tenía un viñedo, y fíjense bien la palabra que utiliza el Evangelio: les alquiló a unos viñadores el viñedo. Y el Señor, el dueño, se fue de viaje. Cuando regresa, aquel hombre pues quiere la parte que le corresponde, ¿verdad? Porque seguramente, bueno, si se los alquiló, alguna parte será para los viñadores y otra tanta para el dueño, por supuesto. Sin embargo, cuando regresa, aquellos hombres que les alquiló el viñedo han tomado otra actitud. Ahora ellos se sienten los dueños. Cuando en un principio dice que se les alquiló, a ninguna hora dice que se les dio, que se les regaló. Dice claramente, se les alquiló el viñedo. Ellos empezaron a tomar ciertos derechos, al grado que cuando llega el dueño, lo desconocen. Por eso les decía que Dios siempre debe ocupar el primer lugar. Y resulta que estos viñadores lo desconocen y ellos se sienten los dueños. De manera que cuando llega el dueño de viaje, manda a unos servidores a pedir su parte que le corresponde en justicia, y dice que los viñadores desconocieron a los servidores, los golpearon y los sacaron. El dueño, teniendo un poco de paciencia, dice: bueno, voy a mandarles otros. A lo mejor andaban un poquito alterados, andaban un poquito fuera de, a ver si ya se tranquilizaron. Manda a otros y los tratan igual. Los golpean, los sacan del viñedo, porque ellos se creen ya los dueños. De manera que aquel hombre dice: bueno, voy a enviarles a mi hijo, a él seguramente lo respetarán. Y cuando llega el hijo, los viñadores comentan y dicen: miren, ese es el heredero. Vamos a golpearlo, vamos a matarlo, y aquí es donde se desenmascaran y dicen: y vamos a quedarnos con toda la herencia, ahora sí, con toda la herencia. Jesucristo, hermanos, está contando esta parábola, dice el Evangelio, a los fariseos,
a los ancianos y al pueblo judío. Y al final de la parábola Jesucristo dice y lanza la pregunta: ¿qué creen ustedes que hará el dueño cuando venga personalmente a ver a esos viñadores? Y le responde la gente que estaba allí: pues seguramente el dueño dará muerte a esos desalmados, se les quitará el viñedo, se los dará a gente que sí produzca, gente más sincera, gente más justa, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesucristo les dice: pues déjenme decirle que esos viñadores son ustedes. Seguramente se quedaron sorprendidos porque nunca se imaginaron, ¿verdad? Claro, hermanos, que si le ponemos los nombres a la parábola, pues sabemos que el dueño del viñedo es Dios, ¿de acuerdo? Los trabajadores, en aquel tiempo se está haciendo referencia al pueblo judío, pero hoy en día hace referencia a nosotros. ¿Por qué? Porque podemos ser cualquiera de nosotros los viñadores. Y el reino de Dios, hermanos, es todo aquello que el viñedo es todo aquello que Dios nos confía, entre ello el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, si el Señor Dios Todopoderoso nos confía sus cosas, nos pone como administradores, ¿de acuerdo? No somos dueños de nada. Y alguien puede decir: es que a mí me ha costado, yo he trabajado, yo he luchado, lo que yo tengo. Sí, tienen razón, pero hemos hecho una cooperación con Dios, ¿de acuerdo? Dios me facilita las cosas, Dios me da todo aquello que necesito, yo coopero con mi trabajo, con mi administración, y así hacemos un conjunto, ¿de acuerdo? Pero no somos los dueños absolutos de nada, porque si no, entonces caemos en el juego de los viñadores, ¿de acuerdo? De que yo me quiero adueñar de todo, ¿verdad? Es como si yo dijera: yo soy el dueño de este mundo. No, o sea, jamás. El dueño de este mundo es Dios. O alguien también puede decir: es que yo soy dueño de mi vida. Tampoco, porque el dueño de nuestras vidas es Dios. Él me la da y también Dios sabrá cuándo la dará. Nosotros somos administradores de nuestras propias vidas, hermanos. Eso sí, hay que cuidarlas, nuestras vidas, hay que estar atento con ellos, en fin, así son todas las cosas. Punto que no entendieron los administradores. Ellos dijeron: ya nos dejaron, el dueño no está, pues a gusto, ¿verdad? Y no es así, y menos con Dios, ¿verdad? Porque repito, Dios nos ha puesto en manos como administrador de todo. Y si analizamos, es verdad. O sea, Dios me ha regalado cosas para administrar, y entre ellos entra mi trabajo, mi vida, mi familia, mis hijos, ¿verdad? No son nuestros, todo es de Dios. Yo simplemente, el Señor me los ha prestado y yo los administro, porque luego tengo que rendirle cuentas al Señor, ¿verdad? Así como después vino del viaje el dueño a pedir cuentas a los viñadores, Dios también nos pedirá cuentas, hermanos, de todo aquello que nos dio para que lo administráramos. Y tenemos que darle fruto y decirle: Señor, tú me diste esto, pues yo lo trabajé, lo administré y saqué este fruto de mi trabajo, de mi casa, de mi familia, de mis labores, de mi estudio. Tú me lo diste, ahora yo lo trabajo, pero también te entrego resultados. Y quiero invitarlos, pues, hermanos, para que en esta mañana le pidamos al Señor que no caigamos en estas tentaciones que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Porque el mundo así como que nos mete ideas de decir: es tuyo, y nos empieza a meter en un torbellino de egoísmo, de envidia, ¿verdad? Cosa que no es nada sano. Pero como estamos en este mundo, a veces terminamos creyéndolo, y así es. Ya escuchamos, hermanos, en el Evangelio cómo Jesucristo nos aclara que las cosas no son así. Yo los invito para que trabajemos de la mano del Señor, y seguramente Él nos va a redituar y nos bendecirá siempre que trabajemos bien con Él, porque le repito, al final de cuentas todo es para la gloria de Dios, y para Él trabajamos, y para Él hacemos lo que tenemos, y Él nos dará siempre a manos llenas, hermanos, cuando vea esa corresponsabilidad de nuestra parte de todo aquello que Él nos da para que lo administremos. Vamos, pues, hermanos, a contar nuestra Eucaristía, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos dé mucho entendimiento y sabiduría para saber administrar todo lo que Él nos dé. Vamos a ponernos de pie.